mi objetivo en esta presentación es intentar explicar un poco la llegada de Trump al poder y demostrar principalmente que Trump no ha sido, no ha sido una excepción, o más que nada que Trump ha sido producto de la democracia limitada y excluyente que existe en Estados Unidos, y al mismo tiempo intentar explicar o intentar conversar o presentar la conexión entre el surgimiento del trumpismo o de movimientos neofascistas como producto directo del neoliberalismo, del desarrollo del neoliberalismo. Ahora, un elemento metodológico importante es que, como todo argumento en las ciencias sociales, los argumentos que voy a presentar acá son abiertos, son dialógicos. Por lo tanto, la idea es poder tener una conversación a partir de la presentación para continuar pensando en las premisas que permiten explicar el surgimiento de líderes autoritarios o personajes como Trump. Entonces, el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2020, luego de meses en el cual Trump rechazó el resultado electoral y la derrota electoral de noviembre del 2020, utilizando argumentos de fraude electoral, fue actualmente la culminación de 4 años de un gobierno neofascista y de matices autoritarios. Entonces, Donald Trump llegó a la Casa Blanca luego de una sorpresiva victoria, primero en las primarias del Partido Republicano y luego ganándole la elección nacional a Hillary Clinton, gracias al colegio electoral, ya que el voto popular, si uno cuenta la cantidad de votos emitidos, Hillary ganó por cerca de 2 millones de votos en la elección popular, pero Trump ganó el colegio electoral y se convirtió en el presidente número 45 de Estados Unidos. Ahora, Trump basó su campaña en 2 elementos centrales. Por un lado, la xenofobia, el racismo y la misoginia. Uno puede seguir declaraciones contra los mexicanos e inmigrantes, el muro, el apoyo a la mano dura y la violencia policial, apoyo al abuso sexual, por ejemplo, entre otros elementos que marcan eso. Por otro lado, el otro elemento central de la campaña de Trump fue la utilización de un discurso populista y ultranacionalista de Make America Great Again, hacer América grande de vuelta, supuestamente atacando el comercio internacional, principalmente las relaciones con China, el rechazo al NAFTA y al TPP, y la promesa de limpiar el pantano de Washington de políticos corruptos. En este último sentido, Trump se presentó como un candidato externo al sistema político, a pesar de haber sido parte del sistema siempre, como un hombre de negocios exitoso, a pesar de la infinita cantidad de proyectos que acabaron en la quiebra, representante del sueño americano, el cual apelaba al hombre pequeño y al ultraindividualismo estadounidense, a pesar de que su fortuna fue principalmente heredada. Su campaña indudablemente tuvo éxito, y mientras el racismo, la xenofobia y la violencia policial y los ataques a las minorías aumentaron, tanto su gabinete como su política económica estuvieron lejos del proteccionismo populista prometido durante su campaña. En otras palabras, su gobierno fue, con pequeñas pero importantes excepciones, una continuación del neoliberalismo inaugurado por Reagan en los años 80 y continuado por todos los presidentes estadounidenses, republicanos y demócratas. En esta presentación yo quisiera compartir 2 argumentos que intentan explicar el fenómeno Trump. Primer argumento es que Trump no es una excepción al sistema democrático estadounidense, sino que es un producto directo de una democracia excluyente, diseñada para ser excluyente por los padres fundadores. Una exclusión que ha sido institucionalmente reforzada a lo largo de los años. El segundo argumento que quiero desarrollar es que, a pesar de su retórica proteccionista contra el libre comercio, Trump es producto directo del neoliberalismo. El neoliberalismo ha debilitado la democracia y ha permitido el surgimiento y la victoria de candidatos y movimientos autoritarios y neofascistas, y el liberalismo requiere del autoritarismo para avanzar, particularmente luego de momentos de crisis como fue la crisis del 2018. Ahora, ¿cómo se explica su victoria? Tanto académicos como expertos locales intentaron presentar a Trump como una excepción al sistema político estadounidense. El Washington Post, por ejemplo, publicó un artículo titulado "Trump es el primer presidente latinoamericano de Estados Unidos". Y The Economist publicó un artículo titulado "Un peronista en el Potomac". Más allá de la profunda ignorancia por parte de estos autores sobre la historia del populismo en América Latina y las enormes diferencias entre Trump y el populismo de Perón o Getúlio Vargas,
La intención de estos autores y de otros politólogos en Estados Unidos era mostrar que Trump era una excepción al sistema político. Al presentar a Trump como una excepción, se indicaba que no era necesario producir reformas institucionales o sistémicas que vayan a evitar otro Trump, sino simplemente que había que corregir un pequeño glitch que había pasado en el sistema. Otra línea de argumentos que intentó o intenta explicar el fenómeno Trump y la victoria de Trump es que la victoria se debe a una respuesta de supremacistas blancos en reacción al gobierno de Obama y al avance social de las minorías raciales y étnicas en Estados Unidos. Ahora, Trump no solo que contó con el apoyo de movimientos de supremacía blanca, movimientos racistas y xenófobos, sino que trajo a la Casa Blanca a ideólogos del movimiento de extrema derecha, como por ejemplo Steve Bannon, graduado de Harvard, creador del sitio web de extrema derecha Breitbart News, y principal asesor de la campaña electoral de Trump. También trajo a Stephen Miller, uno de los arquitectos de la política antimigratoria de Trump. En otras palabras, la xenofobia, el racismo y la misoginia ocuparon un papel muy importante, tanto en la victoria de Trump como luego en la Casa Blanca. Sin embargo, hay una serie de datos que limitan un poco esta explicación. Primero, es que el avance socioeconómico y político de las minorías, principalmente de la minoría afroamericana, durante los gobiernos de Obama, fue extremadamente limitada. La comunidad negra en Estados Unidos, por ejemplo, fue la más afectada por la crisis hipotecaria provocada por Wall Street en 2008, y prácticamente no recibió ninguna ayuda por parte de las dos administraciones de Obama. La administración Obama fue la administración que más inmigrantes latinos deportó, y aumentó enormemente el poder de ICE, la policía antimigratoria. O sea que el avance de las minorías fue, en el mejor caso, durante esos 8 años, simbólico. A este dato hay que agregar que varios distritos claves, en Michigan y Wisconsin principalmente, los cuales brindaron la victoria electoral a Trump en esos estados, votaron en 2008 y 2012 por Obama. O sea, 2 veces votaron por el primer presidente afroamericano y luego desarrollaron una conciencia de supremacía blanca. No suena como una explicación sumamente fuerte. Esto no significa que el racismo no tuvo un rol importante en la elección de Trump. Sí lo tuvo, pero está lejos, en mi opinión, de explicar en profundidad la llegada de Trump al poder. Lo que sí parece explicar el viraje electoral, por lo menos en estas regiones, en Michigan y Wisconsin, que fueron claves para el triunfo de Trump, es que estos condados sufrieron enormemente la crisis del 2008 y la política neoliberal Clinton, de Bush, de Obama, y confiaron que Trump iba a cambiar eso. Trump basó su campaña principalmente en esta región en un discurso populista y proteccionista, prometiendo crear y defender las fuentes de trabajo locales frente al avance del globalismo, algo que, como vamos a ver, no hizo. Una tercera explicación, y uno de los argumentos que más difusión ha tenido, ha sido desarrollado por Zivlak y Levitsky en el libro Cómo mueren las democracias, que se ha convertido en un bestseller en los últimos años. Zivlak y Levitsky plantean que la llegada de Trump o de Bolsonaro en Brasil se debió, entre otros motivos, a un fracaso de la élite y sus instituciones electorales en frenar el acceso de Trump al poder. En otras palabras, las instituciones diseñadas por las élites para mantener el sistema democrático elitista y controlar el surgimiento de populismos fracasó. Zivlak y Levitsky, al igual que la gran mayoría de politólogos liberales en Estados Unidos, mantienen una visión de la democracia que sigue los principios y las enseñanzas de Samuel Huntington, el cual pone énfasis en la necesidad de establecer arreglos institucionales y mecanismos de control que limiten o controlen la participación popular. En respuesta a los levantamientos sociales y revolucionarios en Estados Unidos, América Latina y Europa en los años 60, Huntington argumentaba que el aumento de la participación popular en la política, sin instituciones y partidos políticos que controlen esta participación, llevaría al caos social, ya que el sistema democrático liberal existente no podía brindar respuestas a los reclamos de la población sin una transformación profunda del sistema, algo que Huntington quería evitar a toda costa. Por lo tanto, es necesario, de acuerdo a Huntington, limitar la participación popular en la toma de decisiones sobre políticas económicas y nacionales a través de la existencia de partidos políticos y mecanismos institucionales que frenen o limiten la participación y la demanda popular. Y esto es un poco lo que Zivlak y Levitsky es su visión de la democracia, y ellos ven que el fracaso de las instituciones de una democracia elitista como esta es lo que trajo la llegada de Trump al poder. El argumento de Zivlak y Levitsky sin duda tiene méritos.
principalmente si uno considera que la mayoría de la élite política, económica y mediática en el 2016 apoyó a Hillary Clinton. Durante su campaña, por ejemplo, Trump atacó a gran parte de esta élite, y en uno de sus últimos spots publicitarios presentaba a la compañía Goldman Sachs y a su CEO como parte de una élite global que estaba destruyendo a la clase trabajadora estadounidense, repitiendo una retórica antisemita conocida al hacer referencia indirecta a los judíos y al globalismo. Sin embargo, y a pesar de su retórica populista y anti-élite, la administración de Trump y su gabinete contó con la mayor cantidad de multimillonarios en la historia de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Sus principales asesores económicos, que definieron la política económica, habían sido miembros recientes del directorio de Goldman Sachs, igual que la administración Obama en la era Bush, Clinton y Bush padre. O sea, a pesar del ataque a Goldman Sachs, Trump trajo a miembros recientes del directorio de esa compañía para diseñar y llevar a cabo sus planes económicos. En otras palabras, la élite pudo haber deseado y apoyado a Hillary, y probablemente se hubiera sentido mucho más cómoda con Hillary en el poder. Sin embargo, logró adaptarse rápidamente a Trump, ignoró o poco le importó el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y el avance de los grupos de ultraderecha, y dictó la política económica del gobierno Trump. Gary Cohn, ex COO de Goldman Sachs, por ejemplo, fue el jefe del Consejo Nacional Económico durante la administración Trump, y fue el arquitecto del recorte de impuestos más grande a las corporaciones y a los súper ricos desde la Segunda Guerra Mundial. Steve Mnuchin, secretario del Tesoro, el cual hizo gran parte de su fortuna a través de la especulación inmobiliaria, que llevó a la debacle del 2008, redujo los impuestos a las corporaciones y eliminó los impuestos a la riqueza, y llevó adelante un importante recorte al sistema de seguridad social. Ahora, es posible que la élite haya fracasado en frenar la elección de Trump. Sin embargo, la democracia estadounidense, la cual siempre fue una democracia para pocos, continuó siendo una democracia de élite luego de la victoria de Trump. Como bien argumenta la politóloga Janina Well, no fue la incapacidad de las élites de controlar el proceso electoral lo que permitió a Trump triunfar, sino que fue la incapacidad de las élites y del sistema político estadounidense de atender las demandas de la población, lo que abrió el espacio para el populismo y permitió el ascenso de movimientos autoritarios y de Trump. En otras palabras, no fue el fracaso de la democracia limitada de Huntington, sino el éxito de la democracia limitada que abrió la puerta al trumpismo. Silvia Tilevitsky reconocen en el libro que es necesario, por ejemplo, una mejor redistribución de la riqueza para evitar el surgimiento de movimientos neofascistas, pero hay una falta de comprensión por parte de los autores sobre las fuerzas económicas y las tendencias antidemocráticas del liberalismo. Es interesante, por ejemplo, que si uno va al índice del libro, uno no va a encontrar ninguna referencia ni al capitalismo ni al neoliberalismo. Entonces, en lo que resta de la presentación quisiera demostrar cómo la estructura institucional política estadounidense ha creado una democracia de élite, una democracia excluyente, y Trump ha sido una versión extrema de esta democracia. Al mismo tiempo, si queremos entender el fenómeno Trump, así como el auge de otros políticos autoritarios o populistas autoritarios como Bolsonaro, debemos analizar los efectos antidemocráticos que son centrales al neoliberalismo. Entonces, empecemos un poco por la democracia estadounidense. Los padres fundadores que debatieron en Filadelfia, diseñaron la Constitución y establecieron las bases de la República, eran en su mayoría miembros de la élite económica del país. Algunos de ellos se inclinaban más hacia una estructura republicana clásica, surgida del republicanismo italiano, expresado principalmente en el trabajo de Maquiavelo, en su obra más famosa, Los discursos de Tito Livio. Siempre tenemos que considerar a Maquiavelo como el príncipe, como su obra más importante. Actualmente la obra más importante de Maquiavelo son los discursos, donde establece el republicanismo clásico. Existía también una influencia importante en Filadelfia de la democracia radical y antiesclavista, principalmente de Thomas Paine, cuya obra tuvo gran influencia en Latinoamérica y tuvo gran influencia en Artigas y en el artiguismo. Ahora, contrario a la versión republicana, estaba la versión liberal, expresada por Locke, a la cual muchos de los constituyentes se adherían. La visión republicana tuvo fuerza, y se pueden apreciar varios elementos republicanos en la estructura gubernamental estadounidense, principalmente el bicameralismo. Sin embargo, tanto en Filadelfia como en el desarrollo político de Estados Unidos, el liberalismo triunfó. Ahora, el liberalismo y el republicanismo tienen visiones contradictorias sobre la libertad.
El republicanismo ve la libertad como un elemento colectivo, o sea, uno como individuo puede ser libre cuando la comunidad es libre, en el cual la comunidad, y por lo tanto el individuo, es libre siempre y cuando sea autónomo en la toma de decisiones sobre la regulación de la comunidad, de la vida interna de la comunidad. El Estado, en la visión republicana, interviene activamente para forzar a los individuos a participar de la vida política, voto obligatorio en Uruguay, por ejemplo, y el Estado interviene para limitar el poder de las élites y permitir a aquellos que tienen menos participar activamente de la regulación de la vida política. O sea, no solo votar, sino participar activamente en la toma de decisiones. En otras palabras, rechaza una democracia manejada por las élites. El liberalismo, por su parte, ve la libertad como un elemento de posesión individual, cuyo ejercicio es solamente restringido en protección de la libertad del otro. El rol del Estado es un rol de no intervención, y solo se justifica la intervención cuando la libertad individual se ve directamente amenazada por otro individuo. Pero el goce de las posesiones y el ejercicio de la libertad individual y política pasa a estar limitado para algunos. Ahora, junto con esta visión liberal de la libertad, los padres fundadores de Estados Unidos expresaron una enorme desconfianza sobre las masas. Por lo tanto, para evitar que las masas tomaran el poder, diseñaron un sistema institucional que creó obstáculos y evitó una democracia inclusiva. Más allá de la santificación de la esclavitud como sistema económico y la exclusión de las mujeres y otros grupos, establecieron, entre otras cosas, el famoso colegio electoral. Lo que este colegio electoral hace es crear un sistema de elección indirecta, en la cual cada estado de la Unión, elige representantes al colegio electoral, y cada estado tiene un número de electores o de representantes al colegio correspondiente en forma relativamente proporcional al número de votantes. En sus comienzos, esto brindaba una mayor representación a los estados esclavistas del sur. Hoy en día, el colegio electoral continúa favoreciendo a estados menos poblados, principalmente en el sur y en el medio oeste de Estados Unidos. Esto genera que el voto de algunos cuente más que el voto de otros. El voto de un ciudadano en Dakota del Sur o en Alabama cuenta más que el voto de un ciudadano en California por el número de representantes al colegio electoral. Y ahí tenemos como Trump, lo mismo pasó con Bush en el 2000, en una de las elecciones, Trump pierde el voto popular, pero gana la elección a partir del colegio electoral. Ahora, la institucionalización de una democracia excluyente se reforzó a lo largo del desarrollo político estadounidense. Por ejemplo, en 1803, la Suprema Corte, en forma muy cuestionable de acuerdo a varios constitucionalistas, establece el poder de la Corte de revisar y anular legislación que viole la interpretación que ellos hacen de la Constitución. Lo que esto hace es brindar a una institución integrada generalmente por miembros de la élite, no elegidos en forma popular, no elegidos a través del voto, un poder supralegislativo. Y si analizamos la historia de la Corte en Estados Unidos, vemos que es la historia de una institución muy conservadora que ha sistemáticamente favorecido a la élite, con pequeños pero muy importantes excepciones. Y así vemos cómo sucesivamente se van generando obstáculos al ejercicio de la democracia política. Uno de los elementos centrales en limitar la democracia acá en Estados Unidos ha sido la supresión del voto y la exclusión del ejercicio de la ciudadanía a millones de personas. Durante casi un siglo, millones de afroamericanos no podían ejercer el voto debido a leyes excluyentes o prácticas violentas. Estas prácticas de supresión al voto, a través de la intimidación o de regulaciones o leyes, como exigir documentación especial, cerrar lugares de votación, o prohibir la entrega de agua o comida a quien espera en fila para votar, son prácticas comunes hoy en día. En las últimas elecciones, por ejemplo, intencionalmente se redujo el presupuesto del correo para obstaculizar la llegada de votos en tiempo y forma. Acá se puede votar en forma epistolar. Entonces yo pongo mi voto en el correo y lo envío. Hubo un recorte importante del presupuesto del correo para evitar que los votos llegaran en forma y tiempo. Ahora, esto es muy preocupante durante la era del COVID, donde gran mayoría de la gente votó por correo. Sumémosle a esto un sistema educativo que desestimula la participación política y el ejercicio del voto. Por ejemplo, la última elección, la del 2020, tuvo el porcentaje más alto de participación en los últimos 40 años, y fue solamente del 62%. La democracia estadounidense ha sido siempre una democracia limitada.
en cierta forma, Ziblatt y Levitsky se tienen razón en plantear que fue un fracaso de la élite lo que permitió a Trump llegar al poder. Pero ignoran que es el sistema de exclusión de la democracia estadounidense el que abre la puerta para el surgimiento de populismos, algunos de índole autoritaria. Gran parte de la historia política estadounidense ha sido el intento de grupos oprimidos y excluidos de intentar crear una democracia más profunda. Hubo dos momentos claves. Uno fue luego de la Guerra Civil en 1865, donde en el sur hubo un altísimo porcentaje de afroamericanos electos en las primeras elecciones después de la guerra. Pero de acuerdo con el sociólogo W. Du Bois, la élite económica frenó las aspiraciones de una transformación económica profunda y permitió que la antigua aristocracia del sur retomara el poder y estableciera el sistema conocido como Jim Crow, el sistema de segregación racial. El segundo momento radical en Estados Unidos fue a finales de los 60, con el movimiento de derechos civiles y el movimiento feminista y estudiantil. La respuesta a este movimiento de democracia radical fue la reacción neoliberal y el desarrollo de un Estado carcelario que, entre otras cosas, hizo aumentar la población carcelaria de aproximadamente 300.000 prisioneros en 1965 a 2.2 millones de presos en el 2010. Estados Unidos tiene el mayor número e índice de presos en el mundo. Y millones de personas que tienen antecedentes penales tienen su derecho al voto suspendido, inclusive después de cumplir la condena. Inclusive después de cumplir su sentencia, continúan con el voto suspendido, y hay un alto porcentaje de afroamericanos entre esta población. Ahora, el segundo elemento que debemos tomar en cuenta para intentar explicar a Trump es, en mi opinión, el surgimiento y consolidación del neoliberalismo y la respuesta autoritaria que el neoliberalismo produjo a su última crisis, la del 2008. Según Wendy Brown, la politóloga Wendy Brown, el neoliberalismo ha sido un ataque directo a la democracia entendida como el gobierno del pueblo. El neoliberalismo ha transformado todas las esferas de la vida en esferas económicas, y nuestro rol como ciudadanos pasa a ser definido por nuestra contribución al crecimiento económico de la nación y no como nuestra participación en la co-construcción de la comunidad. Ahora, el neoliberalismo no es solamente un programa económico que intenta llevar al extremo la teoría económica clásica del libre mercado y la no intervención estatal. El neoliberalismo es una forma de gobernar a la sociedad y a las personas. Ahora, el capitalismo y la democracia siempre tuvieron una relación de conflicto. Mientras que la democracia se basa en el principio de igualdad, como mínimo la igualdad política, el capitalismo es un sistema que genera y se beneficia de la desigualdad. Entonces, la gran pregunta es cómo podemos mantener la democracia y el principio de igualdad política en un sistema que genera grandes desigualdades. Y esta pregunta acaparó la atención de politólogos, políticos y activistas a lo largo de todo el siglo XX. Y la promesa del liberalismo, a pesar de sus grandes limitaciones, era que a través de la creación de instituciones políticas y arreglos legales y constitucionales, se podría llegar a un balance entre las tendencias contradictorias que hay entre el capitalismo y la democracia. Para aquellos más a la izquierda del espectro político liberal, la creación de un sistema socialdemócrata era la solución. Para aquellos más a la derecha del liberalismo, la existencia de instituciones que garanticen elecciones libres y competitivas era suficiente para balancear estas tendencias contradictorias. Ahora, el neoliberalismo vino a transformar esto, y el neoliberalismo limitó la promesa de la democracia liberal, de una democracia activa y participativa. Con el liberalismo, el ciudadano se transformó en un cliente y en alguien que debe aportar y sacrificarse, si es necesario, en pro del crecimiento económico. Las personas y los estados pasan a ser definidos a partir del modelo de una empresa, en el cual debemos maximizar el capital y convertirnos en emprendedores. Nuestra actividad como ciudadanos deja de ser la participación activa, como el republicanismo clásico planteaba, a pasar a ser consumidores de candidatos políticos y mensajes políticos. Confundimos el acceso a las redes sociales, por ejemplo, con un mercado libre de ideas, y eliminamos la discusión y el diálogo público por el consumo de redes y la colección de likes. La educación, Wendy Brown demuestra, dejó de ser una educación en pro de la construcción de ciudadanía y pasó a ser una educación instrumentalista basada en el incremento del capital humano. Acompañado a esto y como consecuencia del caos social que el sistema neoliberal genera, han surgido sistemas de seguridad altamente represivos, con un aumento de la población carcelaria, aumento de la violencia general y la violencia estatal y policial en particular.
El neoliberalismo en Estados Unidos recibe su impulso con la sucesión de Reagan al poder en los años 80. El reaganismo combinó un programa de privatización y liberalización económica con un conservadurismo religioso y moralista y una política exterior agresiva. Reagan eliminó gran parte de los programas sociales creados por el New Deal y promovió el avance de un Estado carcelario y el uso de la policía y el sistema judicial en el abordaje de los problemas sociales. La población carcelaria creció a niveles alarmantes, al igual que la desigualdad. La economía creció, pero a un costo social sumamente alto. El neoliberalismo y el reaganismo pasaron a ser el dogma de la política estadounidense, tanto para republicanos como para demócratas. Fue Bill Clinton, por ejemplo, el que más avanzó el neoliberalismo en Estados Unidos, y Obama continuó con esas políticas a pesar de la crisis del 2008. Ahora, el éxito de Trump no puede entenderse sin analizar los efectos de la crisis del 2008 y la respuesta de Obama a la misma. El paquete de estímulo creado por la administración Obama se basó en ayudar a Wall Street a recuperarse de la crisis y fue acompañado por programas de austeridad en todos los estados de la Unión. Obama rechazó las propuestas de generar empleo a través de inversión estatal y más de 1,1 millón de empleos en el sector público fueron eliminados durante su primera administración. En aquellos sectores en los cuales el Estado intervino, como fue la industria automotriz, no hubo intervención en los directorios de las compañías y se redujo el salario de las nuevas contrataciones por la mitad. Esta política económica permitió el surgimiento del movimiento ultraconservador Tea Party, la victoria del Partido Republicano en las legislativas del 2010 y sentó las bases para la aparición de Trump. El programa supuestamente más progresista de Obama, el programa de salud Obamacare, está basado en el mercado privado y prácticamente eliminó la posibilidad de una opción pública universal en el área de la salud. Los trabajos part-time o de salarios bajos aumentaron, y esto afectó enormemente a los millennials, que se gradúan con una deuda promedio de $26.000, pero acceden a trabajos de salario extremadamente bajos. En 2013, por ejemplo, 750.000 graduados con una licenciatura estaban trabajando en la industria del fast food, de la comida rápida. Y 42% de los trabajadores de este sector habían como mínimo comenzado una carrera universitaria. La concentración de la riqueza, la cual en 2009 se encontraba en el nivel más alto desde la Gran Depresión de 1928, aumentó durante la administración Obama. Al mismo tiempo, el porcentaje del Producto Bruto Interno para el 90% de la población restante bajó del 37% en 1985 al 25% en el 2009 y a 23% en el 2012. La confianza en las instituciones democráticas bajó enormemente. Siempre fue baja, pero bajó enormemente. Y al final del segundo gobierno de Obama, 76% de la gente tenía una visión negativa del Congreso. Esto abrió la puerta para outsiders y populistas, y permitió el surgimiento de Bernie Sanders en la izquierda y de Trump en la derecha. La élite identificó a Sanders y sus propuestas socialdemócratas como una amenaza mayor, y puso todos sus esfuerzos para bloquear a Sanders, lo cual lo hizo efectivamente en el 2016 y nuevamente en el 2020. Y así dejó el camino libre para que Trump llegara al poder. Al final del día, la apuesta de la élite resultó efectiva, ya que, a pesar de la retórica de Trump, la élite económica participó activamente en el gobierno de Trump, logró eliminar la amenaza proteccionista que representaba Bannon y algunos otros dentro del grupo de confianza de Trump, y se acomodó sin problemas a la retórica de las acciones xenófobas y autoritarias de Trump, algo que probablemente no hubiera pasado con Sanders. Como concluye Ingar Solti en su análisis sobre el gobierno de Trump, la derecha extrema y autoritaria que ha surgido en Estados Unidos, o Brasil para ponerlo cerca de Uruguay, puede parecer como una amenaza incontrolable durante la campaña electoral, pero al final terminan sirviendo los intereses de la élite en la forma más despiadada. En otras palabras, el argumento para poder entender a Trump y fenómenos similares a Trump, tenemos que buscarlo, en mi opinión, en los límites institucionales de una democracia excluyente y en los efectos que ha producido el neoliberalismo y la crisis del neoliberalismo en los últimos años.